Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla de Aprendamos a afrontar las evaluaciones presenciales. Sí, mi nombre es Desiree Coral y justamente voy a estar a cargo de la presentación del día de hoy. Bueno, a ver, para empezar, algunas consideraciones, digamos, generales para poder afrontar las evaluaciones ahora que vienen de un modo distinto a lo virtual. Ya vamos a empezar con algunos factores que creía conveniente mencionarles y para eso los he dividido de la siguiente manera. Ya, factores externos que va a ser importante que ustedes puedan más o menos como regular, revisar si es que los estamos llevando a cabo o no y quizás también hacer algunos ajustes en ese sentido. ¿Ya? De pronto lo que viene a ser súper importante es que ustedes puedan mantener un ambiente dentro de lo posible, que sea tranquilo, que esté ventilado. La iluminación es súper importante, si es que puede ser de forma natural mejor, y si no, que en realidad el espacio y esta luz, vamos a ponerle como artificial, realmente como enfoque mi lugar de trabajo, de estudio. Asimismo, tener los materiales necesarios, es decir, todo aquello que yo requiero para que mi práctica, vamos a imaginarlo, sea de mate o el material para hacer resúmenes, lecturas impresas y demás, puedan estar a la mano y no tengamos la excusa de tener como que pararnos o levantarnos a cada rato, sino más bien facilitar este espacio de estudio. Por otro lado, también va a ser importante reconocer si es que yo necesito buscar algún apoyo externo, ¿no? Solo si es necesario para resolver algunos, de repente, dudas, absolver algunas preguntas, ya sea con el profesor, algún grupo de estudio o compañeros de aula, ¿no? Entonces, esto a mí me permite llegar, digamos, al día de la evaluación en un estado mucho más también tranquilo, con cierto nivel de seguridad de que he podido revisar estas dudas y las he absuelto. Ya, y lo hemos colocado en factores externos porque algunas veces de repente no siempre puedo coincidir con la disponibilidad de mi compañero o quizás por ahí no siempre el espacio se presta con esas características que les he mencionado, pero la idea es hacer siempre lo mejor posible para ello. Ahora, en cuanto a los factores internos, que también son de pronto significativos de mencionar y que sí dependen de nosotros, van a ser lo que ya más o menos intuyo y que ustedes han ido haciendo, que es fijar horas de estudio de manera semanal, en este caso, para el curso que ustedes tienen que, en este caso, repasar, estudiar, ¿sí? Siempre les mencionamos que estas horas de estudio no excedan, digamos, como un bloque de 3 horas de corrido o hacer todo a la vez, sino más bien horas, como dice ahí, pedagógicas de 45 a 50 minutos de estudio. Entonces, de esa forma no te fuerzas ni te obligas a saturarte demasiado sobre un tema, te puedes dar también descansos de 5 a 10 minutos, si consideras que podría ser hasta 15 minutos también, porque el nivel de exigencia que has tenido de estudio ha sido alto, es posible, ¿ya? Esto de acá es como un aproximado. Y nuevamente, si ves que de repente el curso es muy tedioso, te cuesta un poco como avanzar, puedes reducir inclusive la hora pedagógica a 35 minutos más o menos. El punto es que tú estés cómodo, digamos, con ese momento de estudio y que no suponga una carga, ¿ya? Lo siguiente va a ser el objetivo que, digamos, previamente hemos tenido que definir. Sí, la idea es que cuando tú llegues a, en este caso, estudiar, a poder repasar este curso, no, en este momento recién me siento y recién voy a preguntarme a ver qué tema voy a estudiar, a ver qué voy a como repasar, sino más bien que ya tengas definido los temas, así como el material y todo aquello que necesitas para que ese momento realmente sea efectivo, ¿sí? Y por último, considerar también el intercalar algunos cursos que puedas parecer de repente difíciles para ti, con otros más agradables, ¿no? Entonces de pronto en la mañana estudio de repente NIE de mate, porque me doy cuenta que tengo más energía, que tengo una mejor disposición. Y ya después, en un bloque de la tarde, puedo estudiar otro curso que no tenga que ver necesariamente con números, de repente letras, o algún resumen, o avanzo en exposición, o algún trabajo que entregar de grupo. ¿Sí? Entonces voy intercalando y no me saturo demasiado en pensar que tengo que estudiar todo el día, por ejemplo, matemáticas o economía, ¿ya? Esto es a nivel, como les comentaba, general, como un mapeo de cómo estoy organizándome para poder afrontar estas evaluaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con el cómo estoy estudiando. Ahora, haciendo como un zoom en cómo plantearme objetivos para las sesiones de estudio,
Vamos a ir con la parte de números, ¿ya? Entonces, para la parte de, digamos, de los cursos que tienen que ver con los números, a nivel teórico, porque a ustedes también les evalúan teoría, además sabemos que es importante que para resolver un examen necesito saber como qué fórmula voy a usar, ¿no? Entonces, algunas preguntas básicas que podrías hacerte para el manejo de los cursos numéricos, lo principal es preguntarte de qué trata en este caso el tema, por qué es que se aplica esta fórmula, o sea, qué procedimiento estoy haciendo, y no que sea algo automático, ¿no? Sino más bien como tener este análisis o comprensión del problema o del caso que me están brindando, ¿sí? Para esto también puedes hacer de repente algún resumen, algunos apuntes básicos que puedes ir recopilando y que te van a servir al final para el parcial. A nivel práctico, necesitamos claramente entrenar, hacer ejercicios, y es lo que nosotros conocemos, y seguramente ustedes también, como simulacros de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer una evaluación, digamos, casi muy parecida en características a mi PC, es decir, misma cantidad de ejercicios, con el mismo tiempo que me suelen tomar, sin material, con mi hoja de borrador, mi lápiz y mi borrador, quizás, o lapicero, entonces solo como si estuviese dando esa evaluación, ¿no? Hacerlo lo más real posible, por un lado para entrenarme, en este caso, en lo que de repente se me dificulta, si es el manejo del tiempo, con mayor razón entonces debo hacer esos simulacros, y para notar en dónde tengo mayor dificultad, ¿sí? Adicionalmente, podrías hacer un repaso con algún nuevo simulacro o de repente estudiar en grupo, o ya en este caso depende de qué es lo que más necesites, también puede ser repasar la teoría, así digamos como una pincelada súper gruesa, y ya después ponernos a practicar quizás los ejercicios que se nos hacen más difíciles, ¿ya? Entonces, esto siempre va a depender de cada caso en realidad, pero ahí les dejamos algunas ideas para que ustedes puedan también tomarlas. Ahora nos vamos a ir a la parte de los cursos de letras. Ya, en el caso de letras, bueno, tenemos que hacer o resúmenes o leer a veces en grandes cantidades, ¿no? Básico, definitivamente, identificar ideas clave dentro de la lectura, y esto no es que haya una fórmula perfecta, a muchos les funcionará resaltar, a otros escribir, digamos, como en los laterales de las lecturas, hacer algún resumen si es que nos da, digamos, el tiempo, pero sí es súper importante que te elabores preguntas, o sea, es decir, que puedas preguntarte, ya sea de manera retórica, de qué trata la lectura, cuáles son los conceptos que se unen con la clase, porque muchas veces tienen mucha relación con lo que han visto en la parte teórica. Conversarlo también podría ser, en este caso, con alguien de mi grupo, si es que tuviese dentro del salón, para poder como debatir un poco las ideas que son centrales en la lectura. Entonces, todo eso a mí me va a ayudar a poder interiorizar mejor la información y que no solamente me la memorice, ¿ya? En cuanto a formas de que esta información se nos quede, digamos, más o menos grabada, está lo que ya les había mencionado, resúmenes, algunos esquemas, mapas conceptuales, o como les decía, también poder escribir al lado de la lectura ahí mismo y tenerlo, digamos, como una especie de guía en realidad, o en todo caso, si tú eres más visual, también poder subrayar o resaltar algunas palabras que te evoquen la información principal, ¿ya? Porque la idea es justamente que me pueda servir como un input para que mi cerebro pueda encontrar la información central dentro de la lectura, no tener que repasar todo. Ahora, vamos a ir como a otra capítulo que tiene que ver con cómo resolver un examen. Sí, para eso ustedes tienen claramente diferentes tipos de exámenes. Vamos a ir por la parte como general de un panorama. Cada vez que a ti te entreguen, digamos, una evaluación, va a ser importante que hagamos este escaneo inicial o general. ¿En qué consiste? En que puedas leer cuidadosamente cada pregunta, es decir, voy a leer quizás hasta 2 veces la consigna, porque por los nervios podemos entender mal, o traslapar alguna palabra. Entonces, puedes, digamos, como tienes la opción de leerlo hasta 2 veces, decidir en este caso primero qué quieres responder, si voy de repente por lo más difícil, voy por lo más fácil porque me demora menos. Nuevamente, la estrategia que tú creas conveniente para desarrollar esa evaluación, ¿sí? Y elaborar un borrador de la respuesta si es que así lo amerita, ¿no? Ya sea para responder algo, no sé, como en lengua 1 de repente, o necesito pasar mi procedimiento, pero primero lo hago en un borrador. Si te alcanza el tiempo y has repasado así en tu simulacro, ok, ¿no?
Eso, digamos, de primera instancia. Luego va a estar ya la respuesta, es decir, como tu desenvolvimiento dentro del examen, de la evaluación, cuidar, digamos, en responder lo que realmente se nos está preguntando, sobre todo en los cursos de letras, que a veces nos podemos ir un poco por las ramas, centrarnos en lo objetivo, en lo que se nos pide, para alcanzar ese puntaje, ¿no? Y solo como una tercera, digamos, como etapa y consideración, que tú puedas revisar y prestar atención al procedimiento, operaciones, ¿no? Ortografía, dependiendo de lo que se nos pide en la evaluación, ¿ya? Entonces siempre como considera esos tres momentos al momento de dar tu examen. Ahora, como sabemos, yo les decía, hay diferentes tipos de evaluaciones. De hecho, hay exámenes de letras, por así decirlo, grueso, en donde se nos pide memorizar información, ¿no? De repente tengo que definir, tengo que describir, enlistar algo, nombrar. Entonces, eso es importante que tú cuando estudies, digamos, también, y ya has pasado un control, de repente has pasado algún ensayo con tu profesor de ese curso, entiendas cómo suele ser la dinámica de evaluación, qué se nos pide, ¿no? Y considerarlo también al momento de leer, quizás tener en cuenta si se nos piden fechas, nombres, conceptos en específico que yo necesito describir o nombrar también en mi examen. Luego, los exámenes de letras también incluyen este proceso de poder de comprensión, ¿no? Te piden relacionar de repente conceptos, o comparar un concepto con otro, o en una línea de tiempo, no sé, comparar un proceso con otro, resumir, poder desarrollar. Eso también tiene que estar en la práctica que tú hagas o en el repaso que hagas de manera personal. En otros casos nos pueden pedir valoración o algún juicio personal. A partir de la lectura, analiza u opina o realiza alguna crítica hacia la postura del autor. Entonces, eso a mí me supone que yo ya puedo ir también como entrenando y practicando en ello, y que no me parezca una sorpresa al momento de llegar a la evaluación. ¿Ya? En cuanto a los exámenes de números, tiene una exigencia claramente diferente. Siempre algunas pautas, digamos, importantes dentro de este tipo de exámenes es prestar muchísima atención al desarrollo, ¿no? Entonces, siempre hacer como este mapeo del procedimiento que acabas de hacer, saber que tus cálculos están bien hechos, a veces es una cuestión operativa, ¿no? Que no sepas cómo se desarrolla, si es que pusimos mal inclusive una coma o un dígito al revés. Entonces, por eso es que en el segundo punto les decíamos como prever esos errores que pueden parecer como tontos, obvios, pero que requieren solamente prestar mayor atención en ese procedimiento. Por eso es que siempre decimos pregunta respondida, pregunta que yo también reviso, sobre todo si sé que tiene un puntaje alto o que suele ser una pregunta que a mí me cuesta. Entonces, con mayor razón, amerita que le pueda poner mayor atención, ¿sí? Luego están algunos exámenes, digamos, objetivos, que básicamente son los que son para marcar. Creo que ahora ya de repente se pueden haber reducido. Sin embargo, puede haber como una parte dentro del examen que sea para marcar. Entonces, solo algunas consideraciones, escoger las respuestas que obviamente no, son un examen objetivo, la idea es que se evalúe lo que se considere nada más correcto. Acá podemos hacer esta opción como un poquito por descarte, ¿no? Eliminar las opciones que con seguridad, digamos, son incorrectas, porque estoy realmente como segura que eso es así. Y claramente elegir la mejor respuesta entre las que quedan o la que más de pronto se asemeja a lo que yo he podido estudiar, repasar. Creería que ahora esto se ha reducido un poco, entonces eso nos da chance a poder más bien tener exámenes donde yo pueda desarrollar, donde yo pueda escribir un poco más, ¿sí? Para quienes tienen aquí exámenes orales, importante poder escuchar claramente, atentamente la pregunta, estructurar la respuesta, usualmente se les da como una hojita para que ustedes puedan como escribir un poco qué es lo que van a decir, construir sus argumentos, y esto en realidad puede ser a nivel de un esquema numérico, ¿no? Bastante básico, pero que a ti te dé la pauta de cómo orientar y estructurar lo que vas a mencionar. Adicionalmente, poder responder directamente, no sin rodeos, sin muchas desviaciones del tema, sino más bien ir hacia lo que te pide, que en ese caso sería ser lo más objetivos posibles, ¿sí? Incluir ejemplos y casos si es que así también nos lo sugieren, o si sabemos que el profesor en realidad valora mucho que yo pueda mencionar algunos casos en la realidad, ¿sí? Y claramente, si es que la pregunta no me quedase del todo como clara, no la entendí bien, pueden
pedir una repetición o aclaración, y lo mismo también puede pasar durante una exposición, ¿sí? Ahora, hasta acá igual quisiera saber con los que tengo y los que están conectados, ¿alguna duda? ¿Todo está bien? ¿Todo en orden? Me gustaría que me comenten y de ahí si no igual sigo avanzando con la presentación, que ahora nos va a tocar hacer una revisadita rápida de por qué de pronto realizar simulacros. ¿Me cuentan si todo en orden? Ya, sí, eso David lo voy a mencionar más adelante. No te preocupes, porque sé que es un tema importante también para ustedes. Pero entendería que hasta el momento no hay ninguna duda sobre este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, voy a pasar a la siguiente. Y esto en realidad es como un recordar de por qué hacer simulacros y por qué les insistimos de pronto en la importancia de esto, a pesar de que el tiempo puede quedar un poco exacto, porque a ti te permite poder identificar en qué temas, por ejemplo, soy más hábil, soy bien competente, entonces ya no necesito dedicarle mucho tiempo, más bien me centro en el nivel más difícil o en el nivel como intermedio, que me genera mayor estrés o que me coloca en un estado de repente de ansiedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo necesito, y no hay otra forma que lo pueda saber, hacer estos tipos de simulacros. O sea, la idea no es esperar a llegar a la evaluación para recién darme cuenta de qué me está faltando, qué se me hace más fácil, difícil, ¿no? Además de tener justamente una mejor gestión del tiempo. Siempre, por más que el profesor a veces coloque el cronómetro, digamos, proyectado, les pido que lleven un reloj de pulsera, por si acaso, y así puedan distribuir su tiempo de una mejor manera. La idea es que en el simulacro que tú te hagas, también lo hagas bajo las mismas condiciones y que consideres, como dice ahí, el nivel de dificultad que suele abordar una evaluación, que casi siempre es un poco más alto al que se suele enseñar. Entonces, para que no nos agarre de pronto nuevamente por sorpresa, la idea es que podamos ir avanzando desde nuestra práctica individual, considerando esos temas del tiempo, de lo que a mí se me hace más fácil y difícil, y en eso más bien enfocar. Y por supuesto poder identificar errores, ¿no? Es decir, probablemente una de las pocas formas de saber en qué me estoy equivocando y por qué. Si es que estoy teniendo algún vacío teórico, es decir, no comprendí algo de la teoría y eso es lo que necesito más bien repasar para poder llegar al desarrollo, es más bien un error operativo, me equivoqué en sumar, en restar, que a veces me suele pasar, de ahí la importancia de mirar, como les decía, hasta una segunda vez lo que he hecho, leer la consigna también 2 veces, o me demoré demasiado tiempo en un ejercicio y no me puedo demorar más de media hora en 1 o 25 minutos. Entonces, eso lo vas a saber solo si hacemos este tipo de simulacros bajo las mismas condiciones en las que vamos a ser evaluados y evaluadas. ¿Ya? Entonces, de ahí digamos la importancia sobre esto. Solo algunas consideraciones dentro de las exposiciones, porque cuando hablamos de una evaluación hay muchas formas de evaluarlas, ¿no? Entonces, para quienes tienen de repente aquí también alguna exposición, algo básico, poder preparar la presentación, y eso significa que yo voy a poner como objetivos de aquello que quiero transmitir, ¿no? Y que se pueda como quedar, por así decirlo, en la audiencia. Entonces, para eso voy a preparar un esquema que puede ser numérico, en donde voy a mapear los puntos principales que quiero dar a conocer. Las ayudas audiovisuales, es decir, la presentación también importa, ¿no? Que haya como poco contenido, que de repente pueda ser un poco más visual, dependiendo de aquello que quiera presentar claramente, y poder ensayar calculando los tiempos, sobre todo si es que estamos hablando de una exposición grupal, en donde tenemos al menos 4 integrantes, ¿no? Entonces siempre les dan un tiempo límite, y la idea es poder cumplir con eso y no estar como corriendo, y de alguna forma eso nos ayuda a evitar que nos equivoquemos, que puedan haber trabas en la presentación. Si bien es cierto, no todas las presentaciones tienen que seguir esta estructura, casi siempre todas coinciden que tiene que haber una introducción, o sea, presentación del tema o antecedentes, dependiendo, como les decía, qué es lo que se les pide en el curso. El cuerpo o el desarrollo va a tener que ver con ya como la materia, digamos, más importante del curso, en brindar ejemplos, ¿no? Y desarrollar la temática que se les ha asignado.
Importante colocar o cuidar el tema del, bueno, volumen, tono, ritmo de voz, ¿no? Si es que tuviésemos por ahí alguna muletilla, y eso también nos sirve justamente poderlo repasar antes para que entre los miembros del equipo podamos como identificar qué es lo que nos está faltando mejorar a cada uno de nosotros. Contacto visual y el lenguaje no verbal, ahora que ya pasamos realmente a lo presencial, va a ser vital para que esa información justamente pueda llegar al profesor y también a los estudiantes que los van a estar escuchando. Asimismo, hacer un cierre o una síntesis como un breve resumen y conclusiones que estoy segura que sí les piden, así como recomendaciones también dependiendo de la temática. ¿Sí? Entonces, como no olvidarnos al menos de estas tres partes de cubrirlas para que pueda tener un impacto en los demás. ¿Sí? Ahora sí, acá viene un poco tu pregunta, David, de cómo manejar un poco el tema de la ansiedad, los nervios durante una evaluación. Y van a ver dos partes, ¿sí? A mí me interesa en realidad lo que les voy a pasar en esta lámina siguiente. Hay como varias acciones que hacer a nivel corporal, a nivel fisiológico, ¿no? Pero la ansiedad tiene un componente cognitivo súper importante en donde ahí sí le vamos a poner un poquito más de foco. Porque suelo recordarles, ¿no? Yo me pongo ansioso o ansiosa cuando estoy viendo afuera una amenaza, ¿sí? Entonces, si ustedes están viendo estas evaluaciones próximas como una amenaza real, es donde la ansiedad como aumenta, ¿no? Entonces, ahí creo que es bueno como reevaluar si en verdad este examen o esta evaluación próxima es tan amenazante realmente, o sea, merece tenerla como un peligro real, o es que la estoy de pronto como, le estoy colocando un nivel de significancia muy alto, y es por eso que de pronto me sobrepreocupo o me sobreexijo, ¿sí? Entonces, ahí es como redimensionar este valor que puede tener también una evaluación dentro de todas las que estás llevando, ¿no? A ver, entonces, cuando hablamos del manejo de la ansiedad, yo estoy segurísima que deben haber escuchado mil veces como, ah, sí, respira, respira, ¿no? Pero sí es importante mencionarles que cuando uno respira, no es como esta respiración agitada que hace que de repente yo me exacerbe mucho más, me hiperventile inclusive, sino más bien una respiración que tiene que llegar hasta, digamos, como la parte baja del estómago, inflarlo. Imagínense como un globito, que están como inflando, digamos, un globo, que ese sería su estómago. El aire debería llegar hasta abajo, digamos, y poder respirar al menos hasta en tres momentos, ¿no? O sea, inhalo en uno, retengo en dos y exhalo en tres. Al menos eso, para yo poder decirle a mi sistema nervioso en verdad que estoy seguro, que estoy en calma y que en verdad no está pasando eso real como amenazante, que tu sistema entiende en verdad como si fuese algo de vida o muerte. ¿Ah? Entonces, una evaluación no termina de ser o de vivenciarse, digamos, de esa forma, ¿no? O sea, hay más oportunidades porque no es que el ciclo acaba mañana, ni pasado mañana, ni en la PC del sábado, sino que todavía queda un parcial, quedan dos evaluaciones más, queda un final, probablemente tienes controles o trabajos grupales, o sea, hay más opciones. Y es importante que en ese momento, sobre todo durante la evaluación, no pensemos necesariamente en el peor escenario, sino en lo que tienes en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese momento? La oportunidad de desarrollar tu examen lo mejor que puedas. En la medida que te exijas un nivel como de perfección o alcanzar determinada nota, así de una manera muy exigente, termina siendo contraproducente porque otra vez nos ponemos en alerta, porque pensamos que si no alcanzamos ese estándar, vamos a ponerle, algo malo va a pasar. Entonces, la ansiedad suele presentarse, digamos, de esa forma, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer como un alto y decir, a ver, ¿realmente es así? O sea, es tan como catastrófico, digamos, o hay más alternativas, o hay más, o hay algo más que yo pueda hacer. Entonces, aquí, acá ya hablando en otro punto, cuando estemos durante la evaluación, yo voy a hacer el mejor intento, y yo sé que cuesta, pero igual, de enfocarme ya de repente no en esa pregunta que a mí me activó, uy, creo que no sé este desarrollo. Entonces me paso a otra para intentar un poco desenfocar mi atención de la anterior pregunta. Y como te digo acá, y esto es lo que voy a repetir muchísimas veces, hacer lo mejor posible en la siguiente pregunta que tenga. Si ya estamos viendo de pronto que en realidad, uy, tampoco me sale porque es una posibilidad, empiezo a recurrir a otros elementos y que acá sí es importante que puedas tener a la mano
y estos elementos me refiero a como recordar un poco la información, de recurrir a experiencia previa donde me haya ido, por ejemplo, bien. No es tu primera vez dando una evaluación en la universidad, de repente es tu segunda, tercera vez, que me funcionó. De pronto pensar de repente en algún espacio distinto o tener, como te voy a mencionar más adelante, alguna autoinstrucción que a ti te ayude a poder continuar y anclarte en el presente y no irnos de pronto hacia escenarios que aún no han sucedido, ¿sí? Entonces, ahí como una mini tareita, de repente para ustedes, les puede servir un poco recordar las veces en que fuera de la nota yo he percibido que he tenido un buen desempeño. Entonces, recurrir un poco a esas experiencias donde me ha ido bien, donde yo me he sentido bien, y qué hice de pronto en ese momento de repente de diferente. Y eso que yo te vengo diciendo de qué es lo que puedo como hacer en este momento, tiene que ver con este cuarto punto que es el control directo, es decir, aquello que yo puedo controlar ahora. Y por ejemplo, ¿no? Tú estás ahorita acá en la charla y qué es lo que puedes controlar el manejo de tu tiempo en este momento. Luego saliendo de aquí, de repente puedes ir a repasar algo de teoría o estudiar alguna parte práctica. En eso yo tengo agencia, yo puedo hacer algo con eso, pero de pronto no puedo hacer que el examen sea más fácil, no le puedo pedir al profesor que cambie de horario, que lo haga más tarde porque me va a aflojar levantarme, ¿no? Entonces, en eso yo no tengo control. Pero siempre es bueno cuando estamos muy ansiosos o ansiosas centrarnos en aquello en lo que yo sí puedo tener agencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este momento? Por ejemplo, es una pregunta que te puedes plantear y ahí puede ser, ¿no? O sea, respiro, de repente me doy un break, salgo un ratito del espacio donde estoy porque ya creo que fue suficiente o ya me estoy saturando, entonces cambiamos de actividad, hacemos otra cosa que no tenga que relacionarse con ese curso. No es necesario que te obligues a estar en un espacio donde ya crees que es suficiente, como te decía hace un momento, ¿sí? Perfecto. Y aquí es donde yo te mencionaba la parte, digamos, como más cognitiva, ¿sí? La ansiedad suele detonarse aquí, digamos, como a nivel de pensamiento. O sea, yo la siento en el cuerpo porque fisiológicamente me avisa, pero me aparece también al mismo tiempo un montón de pensamientos negativos, como te decía, porque pienso que lo peor va a suceder y me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, lo que yo te propongo ahí es poder más bien cambiar un poco, si quieres verlo, como intercalar estos pensamientos negativos por autoinstrucciones o pensamientos como más saludables, ¿ya? Entonces, no es que estos pensamientos negativos se van a desaparecer, o sea, probablemente aparezcan, no es que sea algo raro, pero así como aparecen esos pensamientos, es necesario que aparezcan estos otros que yo te estoy dando como ejemplos, ¿ya? Es distinto que tú te digas, tengo que probar porque tiene que ser así. De repente debo, no sé, pues no ser el mejor en todo el momento, en todas las evaluaciones, o tengo que ser mejor en este curso sí o sí, que es una exigencia, una demanda, a que te hables de la forma en la que te estoy colocando como algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, estoy dando lo mejor de mí, valoro haber invertido mi tiempo y energía, no sé, en este curso, en repasar esto, me doy cuenta que fuera de la nota de repente sí pude aprender, tuve un mejor desempeño en esta evaluación, aunque no fue la nota que quería, por ejemplo. Otro también podría ser, haré lo mejor que pueda, no tiene que ser perfecto, y esto es súper importante porque la perfección, digamos, no existe, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo lo mejor que puedo bajo, digamos, mis condiciones, y eso es algo que de pronto es importante valorar. Otro ejemplo podría ser el examen no refleja mi capacidad como persona, y quizás esto nos cueste un poquito como ahí aceptarlo, mirarlo, pero créeme que realmente termina siendo así. Estamos hablando probablemente de una evaluación, de un curso, eso no habla de ti como profesional, de toda tu carrera, inclusive, ¿no? De todo lo que estás llevando en este semestre. También mencionarte que esta evaluación no es determinante, ¿no? No es algo que pase mañana, pasa algo terrible si es que no aprobamos o si es que no alcanzamos la nota que queremos. Entonces ahí también eso nos ayuda a redimensionar la situación, ya no más bien decirle a nuestro sistema nervioso, creo que esto en verdad es así, y se empieza a justamente alterar, nos cuesta como podernos concentrar, ¿sí? Entonces eso también podría ser una opción. Y una última, como puedo calmarme y responder lo que estudié hasta donde pueda. Entonces, la idea es que tú puedas ir con algunas de estas autoinstrucciones también al momento de la evaluación. Si es que llegase a pasar que me pongo muy
nerviosa o estoy con mucha ansiedad en ese momento, puedas traer contigo, por así decirlo, como esta mini herramienta que me pueda servir a mí para centrar. También podríamos usar algo de como imaginería, o sea, es decir, ya tener antes pensado algún momento, algún lugar que a ti te genere también tranquilidad, que te traiga calma, porque en ese momento es lo más importante que tú estés regulado. Si no, es difícil poder recuperar información por más que hayas estudiado. Entonces, sí importa mucho esta parte más emocional cognitiva, ¿ya? La idea, como te decía, es que puedas ir con esto ya pensado previamente, no que en el examen te pongas a pensar qué cosas me podrían calmar, ¿no? O sea, es hacer antes este ejercicio para que realmente surte efecto, ¿sí? Ahora, como no todo, digamos, tiene que ver con la parte de la ansiedad ni con la parte técnica de exámenes, también es importante que tengas además, ¿no?, de una buena planificación. Ya estudié, decidiré, ya en realidad manejo un poco y entiendo cómo funciona la ansiedad, pero también es importante que mires estos puntos, estos 4 puntos que también te voy a colocar. Tu estilo de vida importa también, y sobre todo, por ejemplo, a cara de las siguientes calificadas, de tus parciales que también se vienen, es cuidar muchísimo la alimentación que tienes en estas semanas que son las más complejas y probablemente es donde uno más descuida su alimentación. Ahí solo como pauta, digamos, general, si tú quieres rendir, no sé, tienes una jornada súper larga, necesitamos meterle como gasolina, ¿no?, a nuestro organismo, y eso se traduce en tener variedad de nutrientes todo el tiempo. Prioriza siempre estar muy hidratado, hidratada, reducir el consumo de cafeína y azúcares en general, sobre todo azúcares entendiéndose en los que están en las harinas refinadas, ¿no? Sino más bien cuidar un poco más esa alimentación que sostenga, solo para recordarles que el azúcar también hace que aumente mis niveles de ansiedad si es que yo considero que ya de por sí eh, soy una persona con tendencia a esta emoción, ¿ya? Entonces ahí como ayudarnos también en la parte de la alimentación hace que yo pueda tener un mejor rendimiento, esté menos cansada, menos agotada, ¿sí? El tema del sueño, que también es otro punto importantísimo, poder descansar de manera reparadora, sobre todo si es que mañana o pasado tengo un examen importante, dale oportunidad y chance a poder dormir bien. Ahí mencionarles que justamente cuando uno duerme es donde almacena la información en la memoria a largo plazo. Entonces, la idea es que tú estudies no para probar el curso de mañana, ¿no? Perdón, el examen de mañana, sino que realmente esa información se te queda hasta el siguiente semestre. Entonces, ese proceso tan complejo se hace durante el sueño, o sea, cuando dormimos. Entonces, solo hay de pronto que sí importe cuidar nuestro descanso, o sea, no amanecernos demasiado en este caso, cuidar un poco el tema del uso de las pantallas, ¿no?, antes de dormir, sabiendo que si tenemos una pantalla acá al frente, lo que hace es justamente activarnos y que el sueño no sea del mejor, ¿no?, al día, y levantarnos cansados al día siguiente. El tema de la actividad física, no te pido que de repente 2 horas puede parecer ahora un lujo, pero al menos media hora para hacer alguna pausa activa, para caminar un rato, no sé si tienes mascotas, sacarlos a pasear, ¿no? Entonces, eso también va a contribuir a que no te satures en una sola actividad y que tu rendimiento de lo que de repente está bajando porque estás cansado, otra vez tenga un respiro y puedas volver a concentrarte en otra actividad o lo que sea que vayas a hacer con una actitud distinta. Así que es más bien brindarle ahí un poco más de espacio, como te decía, cortos periodos, a hacer alguna actividad que te genere como disfrute, ¿no? Y vas a ver en realidad que va para mejor y no es que te quite tiempo, porque a veces he escuchado como esta sensación de no tengo tiempo, entonces mejor no voy al gimnasio, mejor no salgo a correr, ¿no? Y hay demasiado sacrificio. Sin embargo, eso termina redundando en que yo esté más estresado, que de repente también pueda estar más ansioso o ansioso, ¿ya? Y el uso de las redes sociales. Ahora que estamos como inmersos en un mundo así súper súper demandante también en ese sentido, sí es importante que filtres y selecciones muy bien lo que quieres leer, las noticias, sobre todo si es que estamos frente a una evaluación que para mí es importante, creo que vale la pena muchísimo cuidar nuestro entorno aún más.
Entonces, sí, te sugiero también cómo filtrar, seleccionar cuentas que sigues, noticias, de repente si es que a mí sé que me pone mucho más vulnerable, entonces no es necesario exponerme a eso. Eso también influye y es parte del cuidado que tú puedes tener para llegar en las mejores condiciones a rendir una evaluación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en realidad es como varios factores que la suma de ellos hace que yo pueda llegar lo mejor preparado o preparada para estas evaluaciones. ¿Sí? Entonces, yo les quería dejar con esta frasecita que me parecía súper bonita y dejarles con las mejores, digamos, como energías para las evaluaciones que tienen. Que justamente es eso, ¿no? Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está justamente en la rama, sino en sus propias alas, ¿no? Entonces, creo que es importante adicionar, digamos que para todo esto que yo les he mencionado de la preparación de un examen, no es algo mágico, o sea, ustedes tienen un trabajo importante que han hecho a lo largo, digamos, de este semestre, en estas semanas, denle valor a eso, porque claramente también influye en cómo yo voy a rendir esa evaluación, ¿sí? Si en algún momento tuviesen alguna duda o quisieran seguir conversando también sobre el tema, pueden escribir al correo que están viendo ahora en pantalla. Igual quedo atenta en si hay alguna duda, alguna consulta o si quieren de pronto como ahondar en algún temita más que para ustedes haya, no sé, que no haya quedado claro o que quizás quieran como preguntarme, este es el momento. Sí, todo claro, todo muy bien. Ya, buenísimo. Igual, sí, Valeria. Sí, hola. Tenía una consulta respecto a los tiempos de estudio. Por ejemplo, yo sé que hay personas que pueden estudiar como 2 horas seguidas, ¿no? Sin ningún problema. Pero no sé si es lo suficientemente, o sea, yo también he intentado hacerlo, pero me distraigo muy rápido. Entonces no Ujú. sé qué técnica me podrías recomendar como para maximizar mi estudio y no desconcentrarme tanto en mis momentos de repaso. Ya, perfecto. Gracias por tu consulta. De hecho, ahí lo que siempre sugerimos es acortar el tiempo de estudio. Si bien es cierto, para muchos les puede funcionar 120 minutos, 60 minutos, ¿no? Pero yo consigo, y ahí uno se evalúa, ¿no? De repente yo noto que mi nivel de atención es, en este caso, menor, que no tiene en verdad nada de malo. Yo puedo acortar un poco a 40, 45, y puede ser hasta 35 minutos de pronto, pero súper enfocada en esa actividad que estoy haciendo. Entonces, puede ser eso, Valeria, o sea, es decir, colocarnos momentos de 40 a 45 minutos, un descanso de 5 de repente y luego continúo, de 5 a 10. Y así puedo llegar a mi cuota, digamos, de al menos 1 hora y media o hasta 2 horas para poder estudiar un curso. Va a depender también de cómo percibas este curso, no sé, si es difícil para mí, si me cuesta un poco más, de repente necesito un poco más de espacio, pero lo más importante es que no te satures pensando que tienes que cerrarte pues 4 horas, vamos a imaginarnos, ¿no? Para estudiar un curso. O sea, eso no debería pasar, más bien. Si vamos a hacer eso, que sean dos bloques distintos del día, o sea, en la mañana o en la tarde, ¿no? Pero nunca como de corrido, por así decirlo. Dale, perfecto. Y una cosita más, por ejemplo, hay momentos en los que, o sea, yo sé que existe esa técnica Pomodoro, pero no sé si sea tan efectiva, porque son 25 y 5 minutos, y yo siento que no se avanza tanto en 25 minutos, así que creo que quizás es mejor como tiempos más prolongados de 30 a 40 minutos. Sí, 40, 45, yo creo que también ahí podría ir bien. Ujú, ujú, ujú. Ah, Perfecto, gracias. ya, les estoy dejando este enlace que les he mandado ahora por el chat. Es una encuesta súper cortita para que la puedan contestar. Y de paso ahí nos sirve a nosotros como información también sobre la charla. Ya, igual, no sé si David, Nicole tengan alguna consulta o todo en orden. Sí, Valeria.
Sí, por cierto, he visto que suben como que envían correos de las tutorías. Me parece, quería saber más o menos en qué consistía ello, porque creo que son exalumnos que como te guían en tu proceso académico también. Las tutorías están a cargo o por un lado de psicólogos o por otro lado, y que es el grueso y lo más importante, por las autoridades de las facultades, ¿no? Entonces, hubo personas que sí han egresado de aquí de la universidad, que es su mayoría, y que se les asigna un grupo determinado de tutorados. Usualmente las características son que estén en riesgo académico, que tengan alguna causal de la que podrían ser dados de baja de la universidad, y es por eso que se les invita a participar de este programa. No es que esté abierto de pronto para todo pregrado, sino con estas características en específico que te menciono, Valeria. Entonces, y sí, la idea es que sea como un acompañamiento al estudiante, no solo a nivel de, digamos, como de técnicas de estudio, de organización, sino también como de una guía, ¿no? En toma de decisiones, en cómo no saberse solo o sola en el proceso, en la adaptación a la vida universitaria y en lo que implican estos cursos. Oh, entonces no se podría contactar, o sea, estando en una situación normal. No, Oh, rayos, ya está bien, gracias. no, ahí no aplica. Y David, hoy, en verdad, hoy día yo me he chocado con muchos y muchas que están teniendo exámenes hasta 4, o sea, seguiditos, ¿no? Empiezan mañana jueves, luego el sábado 2 y así. Así que ahí no están solos en esa situación. Y cómo no estar nervioso, ¿no? O sea, cómo estarías tranquilo, es difícil, creo yo. Sí, es una maratón, es verdad. Y ahí, David, nuevamente, céntrate en tus recursos, o sea, es decir, un poco revisa lo que has venido haciendo para prepararte para estos exámenes, que estoy segura que han sido como varios elementos. Y ahí también mencionar, algunas veces es suficiente con lo que ya hacemos, ¿no? O sea, no es que necesites hacer de más, quizás solo centrarte en los ejercicios que pueden ser más complicados o aquello que a mí se me hace más tedioso, eh, y con eso está bien, también, ¿no? Y ese tema de las exigencias, cuidarlas muchísimo, digamos, en ese sentido. Y como les decía hace un rato, saber que estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento con los recursos también que tengo a la mano. ¿Ya? Entonces, de tener algunas dudas o algo, si es bueno disiparlas en estos días que de repente quedan o en estas horas que pueden quedar, para llegar como lo mejor preparado. ¿Sí? Ya, buenísimo, entonces. Genial. Si es que no hay más dudas ni más consultas, nos quedaríamos hasta acá y espero nuevamente que les vaya como excelente en lo que se venga, que sé que es una semana bien retadora. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, chao.